Hola, muy buenas y bienvenidos a Mundo Celeste, vuestro podcast de la Unión Deportiva Ibiza. El Ibiza se despega de sus fantasmas fuera de casa tras un convincente triunfo por 0-3 en Antequera. Por fin los celestes consiguieron plasmar las buenas sensaciones de los últimos encuentros fuera de casa, que no eran refrendadas en resultados positivos. Lo que ya veníamos viviendo como locales en todo este 2026 solo se había equiparado fuera en la casa del Cartagena hace ya 2 meses. El resultado acerca a los celestes a la zona de playoff, situada a 3 puntos, y coloca a los de Miguel Álvarez como el mejor equipo de la segunda vuelta, con 15 puntos conseguidos de 24 disputados. El aficionado celeste mira cada vez más lejos la zona peligrosa de la tabla y con más optimismo el poder llegar a la zona de playoff que da derecho a jugar por el ascenso al fútbol profesional. En cuanto al partido, 11 novedoso de Álvarez con un tribote en medio campo que fue difícil de colocar tácticamente para el aficionado, pero que a su vez fue muy práctico. Yago Indias, David García y Teo Valls dominaron el centro del campo y fueron una de las claves del triunfo celeste. Además, el medio centro cedido por el Cádiz coronó su gran partido con un gran gol, mientras el fichaje de invierno francés cada día es más determinante. Junto a ellos, un cabezazo del nuevamente estelar Fran Castillo y una parada providencial de Ramón Juan hicieron que el Ibiza se pusiera por delante en las postrimerías de la primera mitad. El balón parado, que tanto se le ha echado de menos esta temporada, propició también el 0-2 del conjunto celeste tras una asistencia de Nacho al otro central, Manu Pedre, al poco de empezar la segunda mitad. En definitiva, por fin este Ibiza es otro, tanto en casa ya como a domicilio, y la ilusión se empieza a respirar en la parroquia celeste, con una pregunta de fondo. ¿Y si este fuera el año en el que por fin se llega a playoff de menos a más, al revés que en las otras 2 temporadas precedentes? Para obtener la respuesta, el Ibiza primero debe continuar con algo que no ha conseguido esta temporada, 3 victorias consecutivas. Y para ello deberá ganar al Marbella, colista de la categoría, pero ojo con este tipo de partidos que se le suele atragantar a los celestes en los últimos tiempos. Hoy, programa especial 250 de Mundo Celeste, y lo haremos de la mano de uno de los capitanes de la Unión Deportiva Ibiza, el guardarremeta Ramón Juan. Force Ibiza y comenzamos. Bueno, ¿qué tal, familia celeste? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, como decíamos, a este nuevo episodio, capítulo 29 de la sexta temporada, el 250, y lo hacemos, como decíamos, de la mano de, gracias a que esté su presencia aquí, de Ramón Juan, uno de los capitanes del Ibiza, uno de los jugadores ya veteranos de la plantilla, aunque sea su segunda temporada, y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas. Hola, buenas. Gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, ahora charlaremos con Ramón durante el programa y conmigo, como siempre, compañeros. Alejandro Vide Pegamento, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Aquí muy pegadito a Carlos hoy. Joder. A ver si se escucha bien. Se oye. Acércate un poquito más. Así que teníamos falta Vale. de logística hoy. Bueno, No, la verdad que encantado que esté Ramón hoy con nosotros. Es un placer y un programa tan especial como el 250. Y nada, volverte a ver después de tu viaje en Disney. Se te echó de menos, pero seguro que tienes muchas anécdotas que contar también. joder, me han comentado mucho el corresponsal, ¿no? El Mundo Celeste va ampliando Tu conexión. conexión internacional ya, corresponsal en París. Sí, sí. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, tu intervención fue espectacular. Desde el castillo de Blancanieves. Sí. Madre mía. Pues nada, bien, guay. Aquí con Ramón, que sabéis que a mí me hacía ilusión que estuviera aquí hace tiempo. Hay que decir, Carlos, que los dos jugadores que hemos traído al estudio, posiblemente los dos que más ilusión te hacía. Son muy de mi barco. Sí, o sea, no te puedes quejar, ¿eh? Yo creo que son muy de mi barco. Que sí, los dos que sí. más has dado... Son casualidades Por lo que sea. Por lo que sea, sí. Pero bueno, guay, contentos. Bueno, sí, es verdad. Luego le daremos bola a Carlos porque creo que se ha preparado algo especial. Carlos, yo creo que una vez lo hemos comentado, Carlos fue portero toda su etapa de jugador aquí en la isla y bueno, siempre está muy atento con la lupa a los porteros que han jugado en el Ibiza estos 10 años, 6 como programa, pero estos 10 años como aficionado del Ibiza. Y yo no quiero hacer spoilers, pero yo no te he visto ninguno que te haya gustado tanto como Ramón Juan, sinceramente. No es porque esté aquí. Ya lo sabéis, el año pasado ya. Sabéis que mi ranking es Ramón, seguramente después Fuzato.
y luego ya los demás. Mm. Pero sí. Gracias. Bueno, pues nada, vamos a tener una charla, como decíamos, igual un poquito el formato igual que hicimos con Fran. Vamos comentando un poquito la actualidad del Ibiza y de la primera ref en este grupo segundo, y de paso pues vamos a charlando un poquito contigo también de tu trayectoria, de tu estancia en el Ibiza. Venga, vamos a comenzar con los resultados y clasificación de esta jornada 27. Lo hacemos de la mano de Cansala, ¿no? Que ya está abierto de nuevo después de unas merecidas vacaciones. ¿Has estado en Cansala, Ramón? No he tenido el placer. Ya tenemos que llevar a Ramón y a Fran a Cansala para tomar unos montaditos, claro que sí. Y bueno, resultados importantes. Buena jornada, yo creo, para los intereses del Ibiza. Hay que decir que esta semana, el miércoles, mañana, cuando estamos hablando, se va a completar los partidos aplazados que faltaban, ¿no? de aquella dana. Pero bueno, la jornada comenzó con el Murcia 0, Sanluqueño 1. Increíble lo del Murcia, con cambio de entrenador, pero siguen fatal. Y el Betis B 3, Sevilla B 1. Luego el sábado, Sabadell 3, Algeciras 1, Marbella 0, Europa 2, el Dense 4, Nastic 1, Antequera 0, Ibiza 3. Ya el domingo, Torremolinos 1, Alcorcón 0, Teruel 1, Villarreal B 0, Tarazona 0, Cartagena 0 y Atlético Madrileño 0, Hércules 0. De esta manera, el Sabadell un poquito más líder, con 50 puntos, porque el Atlético Madrid B empató con 45 segundos, Europa tercero 44, el Dense 44 también, cierra la zona de playoff Teruel con 41. El Ibiza se coloca en octava posición con 38 a 3 puntos de la zona de playoff que marca ahora mismo el Teruel. Es una de las mejores clasificaciones desde que está Miguel Álvarez, ¿vale? Hubo alguna jornada que estuvo a 2 puntos al principio y tal, pero después de esta época que ha ido de menos a más, es una buena posición respecto a lo que veníamos, ¿no? Y el descenso lo marca el Real Murcia 32 puntos, partido menos, como decíamos, Sanluqueño 27, Betis B 25, Sevilla B 21, Marbella 21. Colista cierra la jornada con un partido menos que jugará precisamente Murcia-Marbella, y el otro partido es Antequera Algeciras, que ahí, si hubiera un empate, nos vendría muy bien porque ninguno de los dos nos pasaría, y aquel que nos gane nos pasará y se colocará 2 puntos por encima. Quería comentar también que el Nastic ha cambiado de entrenador esta semana, con un viejo conocido de la afición ibicenca, además muy querido, que es Pablo Alfaro, entrenador del Ibiza de finales de la 18-19 y toda la 19-20. Y bueno, pues le deseamos suerte, ¿no? Dentro de que no interfiera, ¿no? en el Ibiza, ¿no? Pero le deseamos suerte al bueno de Pablo Alfaro. Bueno, Ramón, ¿qué te parece esta liga, que siempre se comenta que es muy apretada, ¿no? Y muy igualada, y que ganas 2-3 partidos te pones arriba, pierdes 2-3 te pones para abajo? Pero yo creo que entiendo también que la plantilla ahora mismo, dentro de que aún el objetivo de poder llegar a la fase de ascenso no está ahora mismo palpable, pero sí cada vez más cerca, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos, que la categoría es muy jodida, está muy apretada, que ganas 2 partidos y parece que estás mirando en playoff, y si los pierdes, pues miras otras cosas. Así que el objetivo que tenemos es ganar al Marbella, y una vez ahí, pues mirar cómo va la cosa y a por el siguiente partido. Chicos, ¿vosotros cómo lo veis? Bueno, yo, para empezar, hablábamos antes de Pablo Alfaro y de tu etapa en el Cornellá, que fue justo cuando empezamos el podcast. Hoy hacemos 250, y luego hablaremos, ¿no? Pero Ramón sé que nos cruzó en el camino antes de llegar aquí. Y ahora que Pablo Alfaro vuelve a la liga, pues hombre, a mí me gusta, ¿no? Pablo Alfaro tenemos un buen recuerdo. Dejó buen recuerdo sí, como entrenador y como persona, ¿eh? Sí. Todo el mundo habla muy bien de él a nivel de hecho, personal. me acuerdo que en los primeros podcasts teníamos el debate de Alfaro. Sí, Alfaro Carcedo. Renovación sí, de Alfaro, había ahí como... Sí. Pero bueno, me alegro por él, y nada, a ver qué tal le va con el Nastic. Y no sé, Ramón, yo tengo una curiosidad de... Tú que vienes de Cataluña, ¿cómo ves a la Europa? Que llevamos todo el año diciendo, bueno, la Europa, y no hay manera de... Se caerá y tal. Y ¿no? en campo, no juega en su campo ahora, tal. Yo creo que el Europa no va a caer. O sea, ya lo conocía el año pasado y de años anteriores en tercera y segunda ref, y creo que es un equipo bastante sólido, que es verdad que en casa se hacía muy, muy fuerte, pero que ahora no están jugando en casa, pero la afición sigue estando, sigue apoyando, y es una gran afición. Creo que con la plantilla que tienen, el cuerpo técnico, y creo que se están haciendo las cosas muy bien, creo que no van a bajar el nivel.
Es que nos queda ahí solo un hueco de playoff. Si no baja el Europa, no baja el Sabadell, no baja... Sí, Es, va, es pero- cierto que creo que no van a bajar, pero creo que se va a igualar largo, mucho la sí. cosa. Sí, o sea, que no van a bajar de pegar un bajón, de perder 3 o 4 partidos seguidos, pero que pueden dejarse puntos y si el resto de equipos, en este caso nosotros, pues conseguimos enlazar victorias, nos meteremos en la pelea y una vez te metes ahí, Ahí ya a ver cómo se maneja, ¿no? eso es. Hay que tener en cuenta también que el Ibiza tiene enfrentamiento directo con el Dense, Europa, que es la última jornada, Villarreal B, que también está por ahí. Es decir, que son partidos de esos de 6 puntos, ¿no? Sí. De 3 que sumas tú y 3 que le restas, ¿no? Todo Dale, fuera. Carlos. Sí. Todos fuera. No, que a mí con el hueco ese que sobra me vale, ¿eh? Que tampoco estamos ahora mismo como para elegir. No. Por la temporada que llevamos no estamos para elegir segundo, tercero, cuarto. Pero sí que es verdad que van aguantando ahí. Incluso el Sabadell, que había empezado a aflojar un poquito, está recuperándose. Cuidado que le saca ya 5 puntos al Atlético. Y ya cuando te lo crees, con lo que queda, es el sprint final y va a ser difícil bajar al Sabadell de ahí ahora, ¿eh? Va a ser bastante complicado. Pero bueno, yo estoy con él. Yo creo que se va a comprimir todo mucho. Veremos a ver si equipos como el Murcia, el Nàstic o el Hércules les da para intentar pelear ahí la quinta plaza. Reengancharse, Porque ¿no? bastante tienen ahora con estar ahora. Es difícil. Nosotros al final nos hemos reenganchado, pero ellos están ahí un poco complicados. Y vamos a ver. Me sorprende el Teruel. Me sorprende bastante que va sacando los partidos por la mínima, pero lo va sacando. Y vamos a ver que lo saca de ahí. No, es que es tremendo porque el Teruel lleva 41 puntos con 21 goles. Es decir, rentabiliza una barbaridad, sobre todo en su campo, que ya lo sufrimos la semana pasada. Es un equipo muy rocoso, de estos de un bocadillo de tuercas, ¿no? Jugar contra... Ir al dentista, ¿no? El Teruel. Pero bueno, yo entiendo que en algún momento ese sí que caerá o se bajará un poquito, pero bueno, ahora hay que verlo, hay que verlo. Vamos a ver. Hay que verlo. Bueno, el Villarreal B fue esta semana y Sí. palmó también. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, campo sí, no, jodido. es un campo complicado. Sí. Sin perder Sí. tiempo el Villarreal. Bueno, muy bien, venga, pues si os parece vamos a pasar con la crónica y lo vamos a hacer de la mano de nuestros amigos de Charcutería Frankfurt. Visto lo visto. Bueno, Antequera 0, Ibiza 3. Veníamos de 3 derrotas, yo diría que injustas, fuera de casa. Con mala suerte, con postes, con errores individuales, ¿no? en defensa y tal. Y el equipo, desgraciadamente, pues no podía sacar nada positivo. Y yo creo que dio un golpe en la mesa, sin duda, en Antequera, el sábado por la tarde. Con una alineación novedosa, con ese tribote yo le llamaba yo, que al principio cuando veíamos la alineación intentábamos cuadrar un poco las piezas, sino sobre todo en la banda izquierda no nos salía quién era el jugador que debía ocuparla. Es cierto que en los últimos partidos Miguel había ido probando opciones. Desde el doble lateral, José Albert Arnau, Macella, Bebé, y parecía que no acababa de dar resultado ninguno, o por lo menos no el mismo resultado que, por ejemplo, estaba dando en la derecha Izan, y optó por un jugador que da mucho oxígeno al mediocampo, que siempre que juega está corriendo todo el partido, que luego además se está animando a llegar a portería, como es David García y tal, y le salió la jugada perfecta a Miguel y al equipo. Y yo creo que fue un resultado de un equipo muy, muy serio, muy sólido, granítico, que apenas concede, que luego sabe aprovechar la jugada a balón parado, que tanto decíamos. Los equipos grandes, los equipos que acaban ascendiendo siempre tienen muy buen balón parado. Lo comentábamos aquí con Frank, el año que el Ibiza asciende con Carcedo, la conexión Javi Lara-Goldar era una locura aquello, que luego se pasó a segunda división también. Y por fin, ¿no? Tuvimos 2 goles de balón parado. Es cierto que también sufrimos a balón parado con 2 corners casi consecutivos, uno fuera, otro con gran parada de Ramón, que con 0-0 además, que sabemos lo que le cuesta al Ibiza luego remontar, y bueno, al Ibiza y a todos los equipos en esta categoría. Entonces a mí por lo menos es un partido que me deja muy buen sabor de boca, y quería preguntarle a Ramón, porque yo tengo una pedrada desde que se lo dije a ellos en Disney, y es que para mí el bar de Tarazona,
O sea, el VAR el otro día del gol anulado al Tarazona en el minuto 98. Para mí eso es un boom anímico de verte. No quiero decir fuera de toda opción porque queda mucha liga, pero sí de verte decir, ostras, la hemos liado otra vez, minuto 80 tal. De repente es como ganar un partido en el descuento, decía yo. No sé si vosotros, obviamente, cada partido es un mundo y tal, pero entiendo que visteis también un balón de oxígeno extra después de ese gol del Tarazona anulado. Y yo creo que el otro día plasmó muy bien en cómo veía el equipo, ¿no? A nivel anímico. ¿Cómo lo ves tú, Ramón? Sí, es cierto que el 10 de Tarazona, cuando el VAR anuló el gol de Tarazona, pues o sea, nosotros nos sentimos y lo hablábamos de, hostia, nos han dado una vida extra. Y esa vida extra había que aprovecharla en Antequera y traernos los 3 puntos porque sabíamos que si queremos competir por otras cosas, fuera de casa teníamos que empezar a sumar de 3 y creo que así fue. Creo que el partido fue jodido, que el resultado es a lo mejor un poco más engañoso de lo que puede parecer porque no están habiendo muchas ocasiones claras y pues ellos tienen la que paro yo y acto seguido los 5 o 6 minutos metemos el gol, nos vamos al descanso y justo después del descanso conseguimos meter el segundo y ahí ya nos relajamos nosotros un poco más, ellos le empezaron a entrar las prisas y ya cuando vino el tercero pues yo creo que el partido se acabó de matar ahí. Es que lo que dice Ramón es cierto. Yo recuerdo el partido, por ejemplo, de Tarragona, que Ibiza tiene clarísimas de todos los colores y te vas con un 0 en el marcador y en el puntaje y resulta que el otro día, teniendo menos claras, eres más efectivo, ¿no? ¿Lo veis? Sí, está claro. A ver, en el partido si ves que hay un antes y un después seguramente de la jugada aquella que para Ramón, porque no es lo mismo ponerte con 1-0 y que te vengan los fantasmas otra vez y joder, lo estamos haciendo bien y otra vez en contra, pues eso te cambia un poco el chip. Pero yo creo que el equipo estuvo muy bien. Lo venimos hablando semanas. Hay jugadores que están en un gran momento, que la columna vertebral del equipo yo creo que está en un gran momento y luego hay jugadores que aportan. Incluso desde el banquillo la gente que sale aporta y bueno, quitando algún caso que a lo mejor pues necesita un poquito más de tiempo de adaptación o de cambiar esos automatismos que a veces te dice Miguel Álvarez, ¿no? De algún jugador. Yo creo que casi el 11 tipo yo creo que es bastante claro y bastante potente. Y sobre todo en medio campo. Yo creo que en medio campo hemos dado un paso, somos muy consistentes. Hay gente como Theo Valls que está a un nivel... Hostia, sí. A mí me parece un fichaje... Lo hemos comentado muchas veces y parece que siempre decimos lo mismo, pero es que cada partido da un pasito más. Crece un poquito más. Yago a lo mejor está un poco más de tapado ahí, pero joder, yo creo que hemos encontrado un medio centro ahí espectacular. Izan tiene ese desparpajo que hace falta también. Bueno, David García, que no teníamos muy claro de qué rol iba a tener, pues mira, pues un acierto de Miguel Álvarez, las cosas como son, y no lo teníamos muy claro, y el chaval, pues sí, es verdad que lo pongas donde lo pongas, te rindas 100%, sabes lo que te puede dar, encima marca un gol. Y la gente de arriba, pues bueno, Fran, pues si ya te empieza a meter goles de cabeza, pues no va a haber quien lo aguante. Y Max, pues yo qué sé, es que ese chaval se deja el 200% en cada partido. Falta a lo mejor pues tener la suerte de meter algún gol, que seguramente le llegará. Sí. Pero bueno, luego sale Davo y es lo mismo, los minutos de Bebé. Y luego sobre todo también hemos superado bastante bien la baja de Bonju, ¿no? Con Nacho. Yo creo que Nacho está a un gran nivel. Sí. Manu está pues creciendo también partido a partido, encima mete gol. Arnau se está consolidando también. Arnau muy bien en labores defensivas sobre todo. Y Unai, pues bueno, lo de siempre. Unai te da esa entrega del capitán que está muy bien, ¿no? Entonces, somos un equipo ahora, aparte de los números, ¿no? Que somos el mejor equipo de la segunda vuelta. Sí, correcto. ¿No? Somos un equipo jodido de meterle mano. Y eso es importante. Y eso en los rivales se nota. Y yo creo que la Antequera también eso... Al final, la Antequera ha partido sin perder, con una buena dinámica, pero al final ves que dices, no, hostia, esta gente no va a perder siempre fuera. El Antequera, si gana el aplazado de mañana, sí, empataría al Ibiza y al Villarreal B como uno de los 3 mejores equipos. Bueno, tiene muchísimo mérito. Al final es un equipo que no está hecho para eso, pero tiene muchísimo mérito. Y al final, psicológicamente, al final es eso. Dices, hostia, han perdido 3 partidos fuera, pero esta gente en casa no baja el ritmo. Cuidado. Y ves cómo va el partido y
y al final yo creo que fuimos superiores. A lo mejor el resultado puede ser un poco escandaloso para lo que se vio, pero yo creo que fuimos superiores y merecedores de ganar. Que dice Carlos lo de que somos un equipo jodido de meter mano. ¿Tú tienes la sensación ahora que se ha echado el cerrojo respecto a lo que veníamos? Creo que son 5 goles en la segunda vuelta en 8 partidos. Y algunos de ellos, pues con, desgraciadamente, más de mérito del Ibiza que mérito del rival, ¿no? Tienes esa sensación, ¿no? Sí, o sea, creo que esta segunda vuelta, sobre todo, estoy teniendo que intervenir menos, o sea, de esto de paradas salvadoras. Creo que la primera vuelta sí tuvo que hacer bastantes más, y en cambio los goles que hemos recibido, pues por desgracia para mí, pues el día de Tarragona fue el gol aquel, el día de Teruel también fue un error mío, y el día del Betis, que fueron los otros 3 goles, también creo que fueron los 3 fallos defensivos. Entonces creo que si nosotros no nos equivocamos, somos un equipo que es muy difícil hacer ocasiones de gol, y eso, con la gente que tenemos arriba, creo que al final te da puntos. Sí, aparte, perdona, es que lo dicen los números. O sea, tú ves los partidos que ganáis, siempre es con la portería cero, excepto el día del Cartagena, y ya no hablo solo de la segunda vuelta, también desde que llegó un poco Miguel Álvarez. Y esto ya se ha ido mejorando, lo que tú dices. O sea, el Ibiza normalmente concede poco y recibe pocos goles. Yo creo que son los números, y el otro día, la semana pasada lo decíamos, la 6ª mejor defensa de la liga. Empatado con el Alcorcón a un gol de alguno más. Creo que es un poco la normalidad del equipo, ¿no? Sería números ya de poder competir por aspirar. Sobre todo, yo creo que desde que llegó Miguel, que el equipo echó el cerrojo atrás, que al principio es verdad que no ganábamos, pero había muchos empates a 0. Si ganábamos era 1-0, si perdíamos era 0-1, 1-0. O sea, era difícil meternos gol. Hubo un momento de dudas, que fue creo que el día de Sabadell, que bueno, que tampoco tuvieron muchas ocasiones, pero nos hicieron 2 goles. El día del Villarreal B, es verdad que la primera parte fue un caos. Sí, ese día sí que tuve yo que intervenir muchísimo, y yo creo que después de eso volvimos a cerrar otra vez. Bueno, el día del Alcorcón también nos hicieron alguna que otra ocasión y nos metieron 2 goles, y ya a la vuelta de Navidades fue el Dense, sí, que solo tuvieron una ocasión y la metieron. De verdad. Y desde entonces, pues los 5 goles. De hecho, nosotros en la sección que tenemos de la Celestepedia de efemérides y datos y tal, actualmente el Ibiza tiene la 2ª mejor racha de su historia de imbatibilidad en casa. Son 4 partidos y más de la mitad del Eldense, porque el gol es en el 36, y luego vienen 4 seguidos a portería 0. Y la mejor son de 9 partidos, de cuando el ascenso y tal, pero esa está difícil, pero que es cierto que, joder, no sé si es un buen dato de que son 414 minutos sin encajar en casa. Aquella es de 890, ¿no? Que se tendría que hacer el doble, pero que es verdad que es un dato muy bueno de cómo está el equipo ahora, sobre todo en casa, pero también fuera, porque, como decíamos, las sensaciones eran de que eran más de méritos del Ibiza que méritos del rival, ¿no? Y ahora que has dicho esto de que tenías que intervenir más antes, yo tengo una pregunta siempre a los porteros, que siempre se dice que, claro, cuando se tiene que intervenir mucho, porque te llegan mucho, ¿no? En teoría y tal, pero claro, se dice también que cuando te llegan poco, pero tienes que tener tienes que estar muy bien para pararla, ¿no? Pero estás frío de no haber intervenido mucho. ¿Cómo es esa sensación que tú, qué prefieres? Estar, o sea, aunque sea mal para ti porque te están llegando mucho, pero estar activo, caliente, que no te lleguen en todo el partido y de repente te das que intervenir en una y digas, ostras, que estoy frío, ¿no? ¿Cómo es esa sensación para un portero? Hombre, aquí pues mi compañero que ha sido portero también seguro que corroborará que es verdad que como equipo no quieres que te lleguen porque estás más lejos de la victoria, pero es cierto que cuando te llegan mucho y tú estás parando, yo por ejemplo el día del Villarreal me fui al descanso, que decía a Torres, al entrenador de porteros, le decía, me siento como si estuviera jugando un reducido. Digo, estoy parando mucho, pero para mí lo difícil es cuando te llegan tener que estar bien, porque es muy difícil estar todo el partido metido sin que te estén llegando. Tienes que buscar la concentración en otras cosas, en hablar mucho, en comunicar mucho, en estar pendiente de todo lo que pasa en el juego para seguir metido en el partido, porque al final si desconectas, esa que te lleguen en el 70, en el 80, no vas a estar del todo preparado. Sí, portero. Estoy de acuerdo con él. Pues, si al final él lo sabe, ser portero es lo más ingrato del mundo. Al final, él, como comentaba antes, esos fallos individuales que hay, pues bueno, el día del Nastic, el día del Betis, que con la jugada aquella de Manu,
el día del Teruel, al final el problema del portero es que tú pegas una cagada en el minuto 7 y te comes los 90 minutos con la cagada ahí en la cabeza, porque al final es así. Y después, por mucho que pares, la cagada sigue estando ahí. El run-run, y ¿no? te la van a seguir. El delantero si falla, da igual, ya la meterá. Pero el fallo del portero es así. Y estás todo el partido, tienes que saber lidiar con eso, todo el partido con eso y seguir para adelante porque no te queda otra. Porque te la van a seguir pasando, tendrás que seguir jugando con el pie y no puedes pensar en lo que ha pasado antes. Pero sí que es verdad que bueno, ahí es donde está la diferencia entre un portero en condiciones y uno que no está preparado para jugar. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí estamos bien cubiertos. De momento estamos bien cubiertos. Sí, no hay tanto y tanto. Sí, sí, sí. Alex, ¿querías comentar algo? ¿A ti qué te pareció el tribote este? ¿Qué tan buen resultado dio? A mí, a ver, yo no sé, Ramón, si nos podrá aclarar algo, ¿no? Pero yo creo que al final buscaba el entrenador un poco de seguridad en medio campo, a nivel de bloque, porque lo que veíamos es que si el Ibiza encajaba, le cuesta remontar los partidos. Entonces, y era un rival muy diferente al Nastic, al Teruel, o sea, es un rival que compite en casa, que también a veces va por los partidos. Y bueno, el que dominara un poco ahí quizás dentro del campo, luego iba a tener mucho terreno ganado. Lo que te da David García, pues es mucha ida y vuelta, mucho cobertura, no sé, a nivel de sentido colectivo te da mucho. Yo creo que supongo que iba por ahí un poco el tema y aparte que es un jugador que venía de estar en forma, que desapareció el 11, lo dijo el entrenador, pues porque el día que estuvo sanción apareció otro y lo hizo bien, pero es un tío que venía siendo de lo mejor en medio campo y yo creo que al equipo le dio mucho y le dio mucha seguridad. Claro, lo que dices tú, encima marcas al final de la primera parte, marcas al principio de la segunda. Goles psicológicos, ¿no? Pues quizá no hicimos mejor partido futbolístico que los otros partidos fuera de casa, pero estás acertado a balón parado y te llevan los puntos. No, yo creo que ya lo comentaba antes, o sea, es así. Yo creo que el míster con la entrada de David buscaba un poco eso de trabajo, porque sabe que al final nosotros siempre tenemos ocasiones. Si somos capaces de que no se nos ponga por delante, sobre todo fuera de casa, que nos está costando reaccionar, pues al final había mucho ganado. Imagino que contra el Marbella, que viene a Camises, pues buscará de nuevo una versión más ofensiva en medio campo, en la banda izquierda y demás. Pero lo bueno es que tener esos jugadores que en momentos determinados te van a dar un plus. Vamos a hacer un paréntesis de la crónica y vamos a hablar con Ramón un poquito de su trayectoria. Te comentábamos antes de empezar, cuando preparábamos un poquito el tinglado, que bueno, nuestro programa hoy cumple 250 episodios y está muy relacionado con un partido en el que tú también estuviste, ¿no? Que es después del primer playoff del Ibiza, de ascenso a segunda división, en aquel playoff express por el COVID que se juega en diferentes localidades de Málaga, de la provincia de Málaga, y que el Ibiza pierde en primera ronda contra el Cornellá. El Cornellá que había sido, que era tu equipo desde niño, ¿no? Desde los 11, 12 años me parece que llegas. Que también estaba Guille Romo, que fue entrenador del Ibiza aquí casi una temporada, que estaba Javi Jiménez también, lateral izquierdo del Ibiza 2 temporadas. Y, perdón, Juan Jiménez como director deportivo, correcto. Sí, efectivamente. Sí. Y bueno, yo te voy a preguntar por tu etapa en el Cornellá, que no solo es aquel partido, sino es una larga trayectoria desde cadete prácticamente. Y cómo fue toda esta trayectoria y cómo se vivieron aquel playoff. Pues a ver, me tengo que remontar, ¿eh? Pero no, yo llegué en infantil, que a mí me echan de la DAM, que es un equipo pues potente de una cantera base. Muy mítica de allí, sí. Claro. Sí. Sí, no, ellos no contaban conmigo y me tuve que ir al Cornellá, que pues ahí sí se contaba conmigo y pues me tiré infantil, cadete, juvenil 2 años y el último año de juvenil empiezo con primer equipo a estar en dinámica como segundo portero. Y hacemos playoff. No juego un par de partidos. A la Ponferradina, ¿no? Si no me equivoco, la primera vez. No, sí. Contra el Sporting B. Sporting B. Segunda B. Ah, pues la había leído mal, perdón. Sí, no. Y yo no juego ese playoff. Y al año siguiente, pues el portero que estaba, que era Carlos Cravioto, no lo renuevan. Firman un portero en teoría con más nombre, pero por circunstancias se lesiona en pretemporada. Empiezo a jugar yo
la liga y voy jugando. Hay un momento que ya vuelve, que es cuando entra. El equipo no está bien, yo creo que tampoco está acertado y me vuelven a dar a mí la chance. Y ahí pues ya jugué todo ese año, jugamos el playoff que nos elimina la Ponferradina y el siguiente año es el del playoff del Ibiza, que se acaba pues la temporada en febrero o así, que nosotros íbamos con muy buena dinámica también, pero bueno, nos vale con estar en playoff. Como cuartos. Claro, ¿no? como cuartos, a un punto creo que a un punto del primero. O sea, si nos metimos los 4 primeros con 50 o algo así. Estábamos los 4 súper empatados y el quinto también. Y pues nos tocó el Ibiza, que lo estaba comentando antes abajo, que cuando vimos que nos tocaba el Ibiza, pues dijimos, bueno, pues vamos a Málaga, estamos 2-3 días de hotel, jugamos el partido y nos volvemos, porque es verdad que el Ibiza venía como aviones. Además habíamos visto que empezaron a entrenar antes que nosotros. Y viendo el vídeo pensamos, joder, estos van. Pero el fútbol, pues al final pues tiene esas cosas que empezó el partido y no sé si en el minuto 15 pues ya íbamos 0-2 ganando y con la sensación de poder nosotros meter alguno más y que el Ibiza no estaba llegando a portería rival. Yo ese partido creo que no tuve que intervenir. Sí, además el gol de Ibiza es en propia. Sí. Defensa, sí. Hay partidos que dices tú, es que da igual lo que... O sea, Sí. no, Pues 3 días seguidos que el Ibiza no iba a remontar aquello. Se veía los jugadores. Sí. Además hay días que tú estás 0-2 ganando y sientes presión de decir, puede ser que nos metan uno y nos metan otro, y hay días que vas ganando 1-2 o 0-1 o 2-3 y tienes la tranquilidad de decir, yo creo que no, a no ser que pase algo rarísimo, que no nos van a meter. Y ese día era uno de esos días. Se verá que nosotros éramos un equipo que estaba muy bien trabajado y ya éramos un bloque muy, muy, muy compacto, que luego se vio que también el Baleares en segunda ronda le ganamos sin pasar apenas apuros. Ganamos 0-1 en el 78, en el 80, pero no lo pasamos mal. Era el partido que nosotros queríamos, de 0-0, y a la que tengamos una, tranquilos. Además estamos hablando de un Ramón muy joven, ¿no? Con 20, 21 años. Yo te quería preguntar qué edad tenías cuando ese año que ya te haces de titular, aunque hasta la lesión de tu compañero, hasta que vuelve de lesión tu compañero, pero digamos que es tu año en el que fútbol profesional. Digamos. Yo que empiezo 19, a jugar, ¿no? Titular con 18 años. Con 18 años. Y ya, pero ya consolidado. Que en enero no se firma otro portero porque ya se confía en mí. Y ahí ya tengo 19. O sea, yo en la primera temporada que juego en segunda B es con 18-19 años. La anterior era con 17-18, pero jugué 2 partidos. Fíjate, un equipo tan sólido como aquel y con un portero tan joven, que normalmente suele ser lo contrario, equipos sólidos con porteros veteranos y tal, pero no, es verdad. Cuando lo ficha el Ibiza destaca por su juventud también, correcto, a pesar de que estás 2 años en segunda, ¿no? 3 años. 3 años, perdón. O sea, que una trayectoria larga con juventud. Ahora tiene 26. Tiene 26, claro, sigue siendo joven. O sea, he tenido la suerte de empezar a jugar muy joven en segunda B. Luego que un club como el Mirandés, que apuesta por gente joven también, pues me firmara, y que en esos 3 años pues tuve pues fue paso a paso. El primer año de no jugar, que jugué 3 partidos en Liga. El segundo año sí juego 10-11 partidos y me lesiono en enero. Y el último año de jugar pues prácticamente todos los minutos. Y luego ya venir aquí pues más hecho, pues, aún así teniendo 24 años. Podemos hacer el llamamiento aquí a Amadeo que lo renueve hasta el 2030, así como a los Williams y toda esta gente, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Comunicado oficial. Y mira, hablabas de eso, lo tenía apuntado, ¿cómo se produce esa llamada del Ibiza que a ti te convence para dejar un equipo de segunda división y venir a uno de primera red? Aunque un equipo que venía de descender la temporada anterior, digamos, y que había jugado playoff contra el Barça B y tal. ¿Cómo se produce esa decisión? Bueno, pues acaba la temporada con el Mirandés y recibo pocas cosas de segunda división. Es verdad que tengo alguna cosa que se puede aceptar y que podemos tirar para adelante con eso, pero el proyecto y lo que a mí me daban de nivel deportivo, que era más en muchos sitios para ir a no jugar, de ir a ser un segundo portero, y a mí, yo con 24 años, habiendo
jugado ya, yo lo que quería era seguir jugando. Y pues tengo la llamada de Juan, que ya lo conocía lo conozco desde los 9 años, creo que me quiso fichar por primera vez para un equipo alevín. Y después ya lo conozco bien en Cornellá. Y cuando me llama, pues al final yo creo que fue fácil ponernos de acuerdo en todo, y en 1 o 2 semanas se cerró todo y vine para aquí. Es verdad que yo vi el playoff del Barça porque yo tenía la sensación de que si el equipo ascendía o estaba en primera ref, creo que de una manera u otra podía venir al Ibiza. Entonces yo veo el playoff pensando, pase lo que pase, puede ser una opción de acabar la temporada siguiente. Y al final pues se cerró en primera ref muy rápido. También yo con expectativas, sabiendo por lo que me habían dicho compañeros que habían estado aquí y que estaban aquí, que es un sitio el cual ya he visto que es un sitio que no es de primera ref, que el club, la entidad es de segunda división, un buen equipo, y con expectativas de ascender de categoría, ya fuera el año pasado o o el que toque. Yo sé que tarde o temprano el Ibiza va a estar en segunda división. Ojalá, sí, ojalá sea así. Además, te voy a dar un dato que no sé si conoces. Vienes al Ibiza después de una temporada de porteros en el Ibiza que llega a haber 6 porteros convocados ese año. Es decir, 6 porteros estuvieron en la plantilla del Ibiza. Los 3... sí, o sea, absolutamente random. Es decir, Patrick Sequeira, que era el titular en teoría, pero se perdía muchos partidos por ir con Costa Rica. Baptiste Reinet. Lluc Matas, un portero muy joven que se lesiona de gravedad, pero es que antes habíamos tenido la lesión de gravedad de Fabricio, que jugó un partido solo, que era un portero muy veterano, que venía tal. Luego se ficha a final de temporada a René, para que no juega, digamos, pero como Sequeira se tenía que ir a la Copa América, tenemos que tener un portero para el playoff. Y luego, con todas estas lesiones, hubo convocatorias de juveniles del Ibiza, de Iker Prats y algún otro. 6, yo conté a 6 porteros convocados en diferentes fases. Hostia, el René este ya no me acordaba. Tío. Sí, René, que venía, no tenía equipo, venía del Baleares y tal. Vino con 40 años, me parece. O sea, fue una cosa de decir, esto, lo del Ibiza este año con los porteros, no. Es verdad que es una locura, porque ahí en el Hospitality hay las fotos de los años. Y la foto del año anterior a llegar yo, ves la foto y hay un montón de porteros. Que están todos en medio por ahí, ¿no? Sí, es verdad. Fue un auténtico, fue muy random. O sea, no hemos tenido una cosa igual, ¿no? Bueno, después de hablar de tu fichaje por el Ibiza, Carlos, te cedo la palabra para tu speech que tenías preparado. O por lo menos nos has dicho que lo habías preparado. Pero lo tienes en la cabeza. Es que yo siempre lo improviso. Lo tienes en la cabeza. Prepararlo me sale igual. Dale. No, a ver, yo lo que quería comentar un poco al final. No, esto no, perdón. No controla los ruidos, ¿eh? No, Salimos aquí 3 años y no se ahora. Este. Eso es magia, ¿eh? Magia, pues. Magia de Ibiza. La magia del speech. Yo no soy fan, ¿eh? A ver. Ese. No le digas eso, que se lo sube mucho. 250 historias. Lo que quería comentar, al final el tema de los porteros, dentro de que llevamos una temporada un poco, cambios de entrenadores, entrenador de porteros y tal, sí que es verdad que ahora yo creo que también con la llegada de Fran Torres, con Cristian Torrelavid, que yo creo que, bueno, luego a ver el chaval, ¿qué opinión tienes de él también? Porque es un chico de aquí de Ibiza, ¿no? Con muchas ganas. Con Paradowski, que ha llegado ahora también. Yo creo que el tema de la portería está bastante estabilizado. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo, porque nosotros hemos estado, bueno, ahora somos prensa, entre comillas, ¿no? Estamos en la cabina de prensa y tal, pero hemos estado en la grada también viendo los partidos como socios y siempre escuchas el run run, lo escuchabas cuando estaba Germán Parreño, que había gente que le gustaba, gente que no. ¿Y eso qué? Ahora está jugando en el Depor. Sí. Con Patrick Sequeira lo mismo, con todos los que han venido por aquí, incluso Fuzato había gente que tenía dudas y al final, mira. Pero yo creo que Ramón, fíjate, y te lo digo ahora que estás aquí, incluidos los fallos estos que digas que puedes tener el día del Teruel, la gente, yo creo que con unanimidad tiene clarísimo que Ramón es, si no es el mejor portero, ahora mismo no hay dudas de que Ramón es el portero adecuado para el Ibiza. O sea, de la calidad que tiene. Y eso con errores que a lo mejor la gente que diga, hostia, porque es que vaya fallo. Pues al final ser un portero que... Yo muchas veces lo he dicho, digo, si no te la pasaran 85 veces a los pies en un partido, pues seguramente no fallarías. Pero yo creo que lo bueno del tema es que te la pasen, que tengas el fallo y que te la sigan pasando y eso lo superes y sigas jugando como si nada. Yo creo que eso, si te das cuenta, nunca ha habido una reiteración en el fallo de Ramón. Nunca en el mismo partido, al revés, ha ido a más.
Y yo creo que la gente ya se queda más. El otro día, por ejemplo, estábamos viendo el partido y a raíz de hacer la parada esa que hace la gente, es consciente. Dice, hostia, y pasa y mete el gol Fran y mete el gol David y tal. Y dices, hostia, la gente se acuerda de la parada. La parada sí. cambia el partido, la parada cambia el partido. Y yo creo que eso es muy complicado. Yo creo que eso es muy complicado en un portero. En un mundo ahora mismo del fútbol que se buscan los porteros grandes, cada vez más grandes y que se piensa que todo el mundo por ser grande va a ser Courtois, con la agilidad de Courtois, y Courtois hay uno con ese tamaño, ¿no? Y esa agilidad. Y yo creo que reivindicar la figura del portero que no sea grande, yo tampoco era grande, y con otro tipo de cualidades, yo creo que hay que mencionarlo. Y luego también quiero mencionar la figura de Fran Torres, ¿no? Que es un tipo que le pone muchas ganas, que es un tipo de aquí, que siempre tiene una actitud positiva, que a cualquiera que le preguntes, porque aquí la gente lo conoce, la prensa aquí de Ibiza, la gente de Santa Eulalia que eres allí, la gente del CD, y todo el mundo te habla bien de él, ¿no? Y yo creo que también ha aportado ahí un poquito de su manera de trabajar, que muchas porteros 24 horas, porteros ¿no? 24 horas, que yo sé que también... Pero eso engancha a la gente. Sí, ¿no? Y lo que el portero 24 horas eso también, al final es, digamos, la parte positiva de lo que hace Fran, pero el portero 24 horas también la gente tiene que tener en cuenta que cuando tú haces una cagada como el día de Teruel, el portero se va al hotel, el portero duerme con esa cagada, el portero al día siguiente tiene que viajar con esa cagada y el fallo del delantero no. El fallo del delantero falla, el domingo que viene pues meterá otro gol y la gente no se tiene en cuenta que haya fallado. La gente se queda con el fallo del portero. Y al final ese portero tiene que volver el lunes a entrenar y hay otro partido. Y este señor pues nos saca partidos adelante. Los hacía el año pasado, los hace este año, que sí que ahora interviene menos, por suerte, porque el equipo está mejor a nivel defensivo en grupo, no solo la defensa. Pero yo creo que hay que tener en cuenta eso. Las veces que Ramón nos ha hecho salvar puntos. No solo el año pasado el penalti que paró con el Yeclano. Hay muchos partidos, hay muchas situaciones y un portero tiene que saber estar debajo de la portería. Hay muchas cosas, ¿no? No es solo el paradón del momento. Y yo creo que eso, al final ahí se nota. Y seguramente será un tipo que en el vestuario tiene el respeto de sus compañeros, seguro. A mí me consta que algunos te lo comentan, ¿no? Y a partir de ahí, con la edad que tiene, no sé, que esté mucho tiempo aquí. Seguramente, ojalá que sea en segunda. Yo estoy con él. Más tarde, más temprano vamos a volver a subir porque al final un equipo que sí, este año está costando más, pero que prácticamente sales y sabes que más o menos vas a estar ahí en playoff, algún año vas a subir. Algún año lo tienes que hacer bien 100% y por qué no este año que vamos de menos a más. Vamos a ver cómo llegamos. Y nada más, no es un speech, simplemente poner un poco en valor la figura del portero, la figura de él en este caso, de los otros dos chicos que no están teniendo la oportunidad, pero que seguro están trabajando para tenerla, y la figura del entrenador de porteros, que encima tenemos la suerte de que sea de aquí. Bueno, pues, la verdad que lo primero, muchas gracias. Y es verdad que muchas veces a los porteros no se nos reconoce como se debería, creo, pero al final nosotros lo elegimos y yo estoy contento con esto y estoy encantado, la verdad, aquí en Ibiza, con la gente, con el club, con la afición, con mis compañeros. Y yendo un poco al tema de los errores, partidos, pues yo para mí, cuando fallo en un partido, no pienso mucho en ese error en el partido. Me cuesta mucho más cuando acaba el partido. Cuando acaba el partido sí que ya se me viene todo encima. Digo, no puede ser. Pues una semana complicadísima en casa, con mi familia, con mi pareja. No me quería hablar con nadie. No, y más cuando, tú lo has dicho antes, al final el equipo defiende bien y los partidos que hemos perdido fuera siempre son errores muy puntuales, ¿vale? El día del Betis con aquella jugada de Manu rara defendiendo, el día de Teruel y el Nastic, y eso te jode más, porque dices, a ver, he pegado una cagada, pero es que hemos defendido fatal, nos han metido 4, no es solo el gol ese. Al final pierdes 1-0 por esa jugada y te vas a casa con eso, y eso es jodido. Yo les dije a mis compañeros al descanso, digo, chavales, hacerme el favor, remontar el partido. Claro, ya. Pero bueno, no se pudo dar y sí es verdad que lo que hablabas al principio de que yo me siento muy querido por la gente aquí, no, nada cuestionado. Creo que al final eso también me lo he ganado con la trayectoria que tengo aquí en el Ibiza, del año y medio, casi 2 años que llevo aquí ya. Y en parte muy agradecido. Y también pues quería poner en valor a Cristian, a Tao, a Javi Bellman, que estaba hasta enero, a... ¿Cómo se llama? Que ahora no me salía. Además es que me llevo muy bien con él. Con Andri Checotún.
Eso. y pues los entrenadores de porteros. En este caso, pues Torres creo que es un gran acierto, que te lo estaba comentando antes fuera de cámaras, que es alguien de la casa, que es de Ibiza, que creo que el club hace bien teniendo gente de Ibiza y haciendo que el club sienta, o sea, que esta gente siente el club como suyo cuando van pasando las temporadas, y Torres es un gran entrenador de porteros. Creo que lo dije en una de las primeras ruedas de prensa que hice desde su llegada, que es muy buena persona, que contagia su alegría no solo a los porteros, sino al resto de jugadores, y eso, quieras o no, tener gente así en el vestuario ayuda muchísimo, y más cuando las cosas no están saliendo como querríamos, que al final nosotros, los jugadores que estamos aquí, sabemos que hemos estado peleando por cosas para las que no se nos ha traído, y tener gente que te levante el ánimo y que te ayude en todo momento, como Fran, pues ayuda muchísimo. Que además lo vemos que muy activo en redes sociales, colgando muchos entrenamientos, muchas cosas con haciendo vestuario, no haciendo piña, que como tú decías, ¿no? Te quería preguntar también, después de ese año de la 19-20, ese Playoff Express que perdéis finalmente con el Castellón y no podéis ascender, llega la 2021, que es el ascenso del Ibiza, que para el Cornellá no es tan buena temporada, pero sí que tú tienes un momento de estrellato nacional, ¿no? Porque juegas dos eliminatorias, el Cornellá ha jugado dos eliminatorias seguidas contra el Atlético de Madrid, que lo elimina 1-0, y luego contra el Barça, que pierde 2-0 en la prórroga, pero que tú apareces en todas las portadas porque le paras dos penaltis al Barça, uno a Pjanic y otro a Dembélé, durante el partido, no en tanda, que en ese momento, no sé si se ha roto el récord, pero es la única vez, lo he leído hoy mientras preparaba la entrevista, la única vez en la historia que un portero paraba dos penaltis al Barça en un partido oficial. O sea, cuidado. Entonces, llega un momento, ¿no?, de un poco de boom, cómo se produce aquel partido y por qué jugabas con protección. Te habían dado un golpe anteriormente en un partido, ¿no? Pues es verdad que tuvimos la suerte de clasificarnos a la Copa del Rey por la temporada anterior. Jugamos un partido en Tenerife contra el Marino, que se llamaba. Ganamos pasándolo muy mal, que fue creo que un miércoles, un jueves súper tarde, de esto de que era el partido creo que a las 9 de la noche en Tenerife, pero tuvimos un problema con el avión y no trajeron las botas, ni las equipaciones, ni nada. Y claro, tuvieron que mandar un charter con las... O sea, no el club, sino la compañía aérea no puso nuestras maletas en el avión. ¿Qué pasa? Que tuvo que mandar un charter. Nosotros ya mirando en Tenerife para comprar botas, guantes... El Decathlon de Tenerife. Claro, todo eso. Y nada, al final nos enviaron el charter y tuvimos que jugar creo que a las 10:30 de la noche en Tenerife. Claro, aquí era a las 11:30. Cuando acabó el partido mis padres estaban fritos. Mándame mañana el mensaje. El resumen lo veo mañana, ¿no? Eso es. Y ya pues tuvimos la suerte que nos toca Atlético de Madrid en Copa. Ganamos bien. Sí. El Día de Reyes, creo, ¿no? El 6 de enero, Sí, por ahí. 5 o 6 de Que enero. me acerco, que ganaste bien, sí. Sí. Fue además, estos partidos que decía antes, como el del Ibiza del playoff, que sientes que no te van a meter gol. Que no porque yo esté muy bien, sino porque el equipo estaba muy bien y parecía que no nos iban a meter gol, y así fue. Ganamos 1-0 y luego nos toca el Barça. Y justo una semana antes, era jueves 21 de enero el partido. Pues el jueves anterior, entrenando, un compañero en unas finalizaciones me va a saltar, me da un rodillazo en la cabeza y yo me hago una fisura en el cráneo y a ver, realmente no era recomendable jugar el partido, pero A ver, ¿quién te dice que no? El Barça. habiendo estado toda la vida en el Cornellá desde pequeño, un partido así, yo le dije a los fisios, al doctor, le dije, a ver, digo, buscarme lo que sea, digo, como si me tengo que poner una máscara, me da igual, y no daba tiempo a hacer la máscara y me acabaron comprando un gorro de rugby en el Decathlon. O sea, es si vosotros os metéis ahora en el Decathlon, Está el casco. Ahora han sacado un accesorio que, como ahora se dan muchos Sí. más asiduos, Sí, los sí. golpes en la cabeza. No, y porque hay un protocolo y todo eso, es sí, verdad, de por el protocolo. de conmoción, ¿no? Y hay bueno, lo de Sí. Goodell, que Sí, mola lo de mucho, Goodell, es verdad, es verdad. Sí, que sí. te protege de... Sí. Y nada, pues obviamente tuve que jugar el partido y pues, a ver, no por suerte, pero estaba trabajado el tema de los penaltis y tal. Pero aparte de los penaltis, es verdad que ese día pues me sentía como en un reducido, un rey de la pista. Que me estaba chutando todo el rato, todo el partido. Además, tú cuando vas además haciendo paradas,
tú vas diciendo, Te vienes claro, arriba. te vas viniendo arriba. Al final, pues obviamente nos acabaron ganando porque hubo un momento en el campo que estaba Busquets, Dembélé, Pedri, Griezmann. Bueno, ya vinieron con un equipo bueno, pero no el mejor. Y ya cuando se puso complicado el partido dijeron, Artillería, ¿no? venga. O sea, para darle un penalti, un balón de oro, cuidado, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Ese fue Sí. el mismo año que nosotros? No, el fue año después. siguiente. Sí. Esa es la que el año que asciende el Ibiza. Sí. La 2021. Nosotros habíamos jugado contra el Barça la 19-20. Sí, la anterior, eso es. Sí. Que Griezmann hace el doblete aquí, correcto, para eliminar al Ibiza, correcto. Sí, Además, en Cornellá podemos decir que nos eliminó el campeón de Copa. No es por nada, pero que a lo mejor si no nos hubiera eliminado el Barça, Eso. podríamos haber ganado nosotros. No lo sé. Eso, sí señor. Bueno, y luego es verdad que lo habías comentado antes, esa misma temporada al final es cuando se produce tu fichaje por el Mirandés, ¿no? Para dar el salto a fútbol profesional y estar 3 temporadas, como comentabas antes, ¿no? Sí. Digamos, también, supongo que también, hombre, ya venías haciéndolo bien en el Cornellá, que era un equipo en esos momentos, bueno, que venía de jugar 3 playoffs o 2 playoffs y pico, y ya te estabas haciendo un nombre, aunque tuvieras juventud, pero es que encima luego te pones así en el escaparate, pues era imposible no tener ofertas, ¿no? Yo creo que con ese partido pues fue un poco más sencillo tener más ofertas. Entonces yo acababa contrato. Es verdad que había jugado 92 partidos en Segunda B con el Cornellá. Son, para tener 21 años eran muchísimos. Más para un portero. Y pues la verdad que tengo muchas ofertas, por así decirlo, de equipos buenos, sobre todo que era primera ref, que se hacía ese año. Es verdad. Y la única oferta que tenía de segunda división era el Mirandés. Y ya como un niño, pues yo pensaba, digo, a ver, yo creo que segunda a lo mejor no la toco nunca. Digo, porque nunca se sabe. Y la oportunidad es ahora. Y ahí yo en otros sitios cobraba más dinero que en el Mirandés. En el Mirandés no era el sitio que más dinero me daban. Pero mi ilusión era de jugar en el fútbol profesional en España y no lo pensé mucho. La verdad que cuando me llamó el Mirandés, a la que hablé con el director deportivo y el entrenador, le dije a mi agente, le digo, oye, cuando quieras me pasas el contrato que lo firmo y ya está. Además que el Mirandés, ahora más, ¿no? Pero ya se estaba haciendo un nombre como un equipo trampolín para jugadores jóvenes y luego dar ese salto, ¿no? Con un gran rendimiento a equipos con más nombre y más categoría en principio, como luego ha pasado con otros muchos jugadores que ahora son estrellas de primera división y de incluso ligas extranjeras como Panichelli ¿no? Del año pasado. Sí, Panichelli el año pasado lo fichó 20 kilos. Sí, 20 millones, de bravo, Francia, ¿no? El Estrasburgo. Riquelme, Raúl García de Haro, Íñigo Vicente, que ahora es el líder del Racing. Este año, no sé si a mí me encanta Gorrochategui. Muy buen Es jugador. un equipo que ya sabemos que se nutre de cedidos, la mayoría, de gente joven. Y que, bueno, justo lo hablábamos antes de empezar, que te quería preguntar, ¿no? De que es un club que pasa en unos meses de jugar la última eliminatoria para ascender contra el Oviedo en la prórroga y ahora es colista, ¿no? Que es la suerte o no también de acertar con esos fichajes jóvenes y con esos que te tienen que dar el plus, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, que al final es un modelo que llevan haciendo muchos años, que nosotros, yo cuando estaba ahí, pues lo hablábamos con los jugadores también, de decir, esto está saliendo bien, pero puede ser que algún año, si no se acierta en según qué posiciones o con según qué jugadores, pues puede ser que se sufra más de la cuenta. Y mira que yo los 3 años que estuve sufrimos bastante para salvar la categoría de los 3 años. Y el año pasado pues se acertó de lleno porque creo que el contexto en el que fueron los futbolistas que fueron, el entrenador, todo fue algo que empezaron muy bien y ya luego no bajaron en ningún momento. O sea, de hecho, creo que antes del playoff, creo que la penúltima jornada contra Almería tienen un larguero en el último minuto que si llegan a meter van a la última jornada dependiendo de ellos mismos para ascender. O sea, para quedar entre los 2 primeros. Al final le dan al larguero, no ascienden y este año pues es verdad que tiene mala pinta. Yo confío en que lo saquen porque tengo pues, muchos amigos en Miranda, en el club, y es un club que a mí pues me dio la oportunidad de jugar en segunda división y siempre tendré cariño y sobre todo a los jabatos, a la afición,
y ojalá pues se mantengan y estén muchos años en segunda división. Ojalá y nos encontremos el año que viene. Ojalá. Sí, eso significa que ellos han permanecido y nosotros hemos ascendido. Bueno, muy bien, pues venga, vamos a ir cerrando, si os parece, la crónica. Y vamos a pasar a las noticias. Lo hacemos de la mano de Hostal Talamanca. ¿Has estado aquí? Aquí sí sí, ¿no? estaba. Vale, perfecto. Vale. Tic verde. Ahí hay magia. Ahí, sí. Ahí los domingos después del partido muchas veces el año pasado íbamos bastante gente del equipo. Son un lugar muy agradable, claro que sí. Bueno, y esta semana en las noticias queríamos como sumar varias cosas que tienen mucha relación con la masa social, la afición y tal, ¿no? Porque se han llevado a cabo algunas iniciativas que la verdad que yo creo que están muy bien. Algunas que ya ocurrieron este fin de semana, otras que van a ocurrir durante esta semana. Y quería preguntarte un poquito también tú eso por la afición, el crecimiento de la masa social del Ibiza, que es un equipo al final joven, que lo hemos comentado muchas veces y tal, en estos 250 programas. El sábado hubo un evento con las peñas, que bueno, nosotros no somos peñistas, pero nos invitaron también a estar por allí. La verdad que Os infiltrasteis. nos infiltramos. Somos un ente raro, ¿no? Somos entre... No somos peñas, pero prensa, estamos ahí en medio, somos una cosa... Erais los una topos. cosa rara, ¿no? Y la verdad que fue un evento que estuvo muy bien para ver el partido en el Hospitality y muy chulo. Y bueno, han sacado imágenes y tal del club, lo cual nos gustaría agradecer porque yo creo que es un evento que... Cuidado Talismán, ese evento para ganar fuera de casa. Cuidado, sí, No haya que entre lo de repetirlo, Disney, Talismán y tal. Yo sí, creo sí, que el Hospitality. siguiente partido fuera de casa también vais a estar ahí. Hay que hacerlo, sí. Luego, esta semana va a haber firmas de Fran Castillo e Izan Yurrieta el próximo jueves, pasado mañana. Creo que es 5:30 a 7, ¿no? Me parece el horario. En la tienda, ¿no? Sí. La segunda que se hace este año, después de la de BB y Max Svensson en enero. Después se va a inaugurar este domingo, antes del partido del Marbella, la Kids Zone, que es una zona para niños que anunció también el club para hacer las previas, digamos, en Camises 3, Camises 4, el campo al lado de las piscinas. Camises 3 ya, ¿no? Muy bien. Sí. Correcto. Al lado de la piscina. Al lado de las piscinas, ¿vale? Y la última es el concurso, Alex, que a ti bueno, a nosotros nos toca de lleno como docentes, concurso del dibujo del Ibiza para educación primaria. Concurso, Vamos a acercar me pongo aquí. sí. Concurso escolar, Correcto. 3 categorías. Sí. Para primer ciclo, segundo ciclo, tercer De ciclo. primaria, eso es. Yo ya lo he impulsado en el cole. Hombre, por supuesto. Hasta ¿Participáis? ya Sí. hay un dibujo Yo infiltrado. como tengo que hacer yo el dibujo, ojo. Ojo, El jurado son los jugadores, ¿eh? Pero- He leído. Ah, Ah, sí. Sí, el jurado son los jugadores. Nosotros hacemos, No lo una sabéis, nosotros hacemos una preselección de los 20 mejores Eso es, y de luego- cada sí. categoría y luego ya el club, que hay muchos premios, la verdad. Sí, que entradas, camisetas, bufandas, balones, sí. Yo creo que muy llamativo y muy motivador para la chavalada. O sea que Sí. Sí, muy bien. acercar el equipo a los niños. Le hace más ilusión a él que a los niños. Yo sí. Es obligación aquí a Hay adoctrinamiento celeste en las aulas. Asignatura. Sí, nada. Educación en valores y todo esto habría que quitarlo, ¿no, Alex? Y poner educación celeste. En diciembre fuimos también Sí, con un colegio, ¿no? a pasar Sí, el sí. entrenamiento Sí. Sí. se portaban genial todos Sí. y Es verdad. Hombre, siempre hace ilusión, ¿eh? Cuando vienen los niños y todo, pues la verdad que a nosotros nos hace mucha ilusión y no nos cuesta nada estar con ellos un buen rato. Sí, yo creo que es uno de los grandes eventos que les gusta a los jugadores. Comentábamos antes, ¿no? Que al final el tema de la afición, la masa social en Ibiza siempre decimos que parece que cuesta un poco, que es un club muy joven, que falta ese arraigo, pero que luego que en los momentos como el día de la Andorra o si nos echamos más para atrás en algunos partidos en Segunda B, en el día de la Copa con el Barça y tal, siempre acaba respondiendo. Es verdad que llevamos una época pues que es una temporada complicada, que la afición parece que le cuesta engancharse, pero que el año pasado, por ejemplo, cuando el equipo se puso líder, las 7 victorias seguidas, se enganchó con buenas entradas en camisas y tal, que al final, ¿tú cómo ves este crecimiento ya en estas casi 2 temporadas que llevas en el club? Como uno de los capitanes ahora, el segundo jugador con más partidos después de Unai y que está en la plantilla. ¿Cómo ves este crecimiento? Aunque ahora parece que nos cueste un poquito arrancar, pero ¿cómo te sientes tú también así con la afición? No, yo creo que la afición bastante bien. O sea, yo también he dicho, por ejemplo, yo lo noto en cuando tengo algún error que no me han matado y eso pues es de agradecer. Creo que el resto de compañeros lo sentimos igual y creo que poco a poco
ya lo vi el año pasado, se van enganchando, pero al final, para que la gente venga, esto es como en todos lados, ¿eh? En todos lados es igual, que para que la afición esté y venga de verdad, tú le tienes que dar. Porque si tú no le das, ellos al final es muy difícil que te den. Eso es uno por otro. Sí. Y creo que nosotros estamos dando ahora motivos para que la gente venga a animarnos, venga el domingo a las 6:15 a Camises, que al final es verdad que nosotros lo notamos mucho cuando hay este ambiente de que la afición te ayuda, te lleva, y no solo lo notamos nosotros, sino también los rivales, cuando la afición aprieta, cuesta mucho más. Y yo creo que está creciendo el club también en eso, y la afición está dando la cara, y sobre todo ahora que se acerca el buen tiempo, que hemos pasado unos meses de lluvias, de viento. Joder, el viento ha sido tremendo. Sí. Y tal, yo creo que ahora, pues con el equipo como está y todo, creo que vamos a ir para arriba con el Pues tema de afición. seguro que sí. Bueno, pues muchas más iniciativas de estas, ¿no? Sí, Que vengan, la verdad, sí. Carlos, el otro día muy bien, ¿no? Allí en el Hospitality, la verdad. Sí, Entonces, sí, muy bien. Hemos salido ahí en primera plana Os habéis también. hecho virales. Sí. Estáis Me lo ha dicho ahí- mucha gente. Me lo han dicho alumnos, ¿eh? Te he visto en una story de la UD y tal. Digo, joder, Estamos Sí. delante. Bebiendo agua, además. Sí. Agua y Refresco, refrigerio. refrigerio. Bueno, estamos en una Un zona de saludo- juventud, un saludo claro. a la regiduría de De juventud. juventud. El Ayuntamiento de Ibiza. Sí. Bueno, pasamos a la cantera. Ha habido muy poquito esta semana, ¿eh? Muy poquito. Solo han jugado los de categoría autonómica. Con servicios Euromaster. Aquí, Vaya taller, niño, ¿eh? sí. Buah. Sí. Aquí no te preguntamos. Mira, Fran Castillo sí había tenido que ir a Sí, Euromaster. sí. Los resultados fueron la victoria holgada 1-9 del Ibiza B contra el Ses Paisas, que siempre decimos que es un objetivo el subir a tercera división, Esta semana tiene partido complicado, creo. con el San Jordi o el Luchador. Pues ahora no lo ellos sé, son- pero juegan en sí. casa, creo que me dijo Sergio, el domingo a las 12, creo. Es decir, antes de... pues mira, pues quien quiera hacer doblete, Ujú. el domingo a las 12 y luego comer y a ver al Ibiza, Sí. al primer equipo con el Marbella. Luego el juvenil, yo creo que buen resultado, Playas de Calviá 0, Ibiza 0, que el Playas de Calviá es un rival Sí. siempre fuerte. Para el golpe, sí. ¿eh? Y el cadete perdió 0-3 con el Mallorca, que bueno, es una derrota esperada. Entra Dentro de lo normal, ¿no? Además, no sé si expulsaron a un chavalito relativamente pronto, o sea que también fue... O sea, que encima con ya sabe arbitraje. más él que nosotros, Sí, ¿eh? sí. Esto no puede ser, tío. Sí. Tremendo. Bueno, oye, muy bien, ¿eh? Sí. Aquí Sí. jugadores he venido preparado. Son Se ha preventidos, se ha preparado, preparado. sí, sí. Muy bien, pues venga, vamos a ir encarando la recta final. Yo le quería Dime. preguntar, ahora que estamos en la sección cantera de Euromasters, por el tema de los chavales, los porteros de la cantera de Ibiza, si has tenido trato con ellos o algún encuentro, o si no sé, ¿qué te preguntan ellos cuando...? Porque es verdad que siempre están por ahí cerca, ¿no? Pero, no sé, los porteros, yo tengo algún conocido, ¿no? Sí, yo he sido profesor varios años de Alberto. Sí, bueno, iba a comentar comentar. que de la base no he tenido oportunidad de, por ejemplo, de esto de hacer algún día de una tarde de porteros y hablar con ellos y tal, que para mí me parece que es una cosa que se podría hacer y estaría guay tanto para ellos como para mí. Y pues bueno, al final los chicos que ven al campo, pues soy portero y tal, y ahí me hace ilusión, y siempre pues en este caso algún guante se pueden llevar, yo creo. Y sobre todo pues el que más ha venido con nosotros a entrenar ha sido Alberto, y realmente poco más. O sea, han venido chicos del filial también, pero del juvenil ha venido Alberto y su compañero, pero Alberto sí ha estado bastante con nosotros. Yo creo que algún partido convocado, ¿no? Sí, También ha viajado. Y este año sí, también sí, creo ¿no? que vino a Marbella y no Sí, sé es si verdad. algún otro sitio. Pero bien, y además yo le intento aconsejar en todo lo que puedo, porque creo que es buen portero y es buena persona también, que eso es importante. Sí. Si no eres buena persona, Lo corroboro. no te van a dar nada, y como no es el caso, pues ayudarle en todo lo que podamos y hacérselo fácil cuando vienen los chavales a entrenar con nosotros, sé que es complicado por los nervios y que al final pues está con gente mucho más mayor que tú. Muy bien, pues venga, vamos a ir con la previa ya para cerrar el programa, y lo hacemos de la mano de CSM Logistics, una empresa de mudanzas que esperemos que Ramón no tenga que
que utilizarla en mucho tiempo, porque estará aquí en la isla. Y bueno, partido que le tengo un miedo atroz. Le tengo un miedo atroz porque ya me conozco la del Intercity, ya me conozco la del Antequera este año que vino de colista a la jornada 4 y se empató a 1. Me acuerdo del año de Romo, vino el Recreativo Granada, se le ganó 1-0, que el Recreativo Granada que estaba fatal, pidiendo la hora. Es decir, tenemos ahí un poquito de mal fario con los colistas, equipos descendidos semi-desahuciados, que el Marbella empieza a estar, creo que son 11 o 12 puntos a salvación, y me dan un miedo atroz estos partidos. Pero tampoco queremos ser aquí los cenizos y darnos latigazos y tal. Es cierto que el Marbella, bueno, tenemos viejos conocidos en el Marbella, ¿no? Como Eugeni y Escasi, sobre todo. Algún otro, como Rodri Ríos, que nos hemos enfrentado tropecientas veces. Ríos no está. Rodri Ríos se fue al Intercity. Ah, es verdad, es verdad. Sí, se fue al Intercity, es verdad. Perdón, Ese siempre nos vacuna, tío. Bueno, sí, bueno. Bueno, más que se ha ido, ¿eh? Sí, siempre. Que nos con el cruzamos, Murcia, con el Ceuta, sí, es verdad. Bueno, ¿qué partido esperáis? Si en el vestuario también vais con ese run de cuidado, que ya hemos visto que aquí te puede pintar la cara el que menos te lo esperas, que a veces estos partidos que vas con la obligación de los 3 puntos porque es que es el colista, es que no sé qué, no sé cuánto, sales como también más tenso. ¿Cómo veis en el vestuario este partido? Sobre todo si te has mensajeado con Eugeni y con Escasi, y qué os habéis dicho, a ver. A ver, con Eugeni, la verdad que tenemos una relación que hablamos casi cada semana, entonces sí nos hemos escrito ya. Pero bueno, como primero tienen que jugar en Murcia y Eugeni está percibido, o sea, no sé si le sacarán amarilla y no vendrá o qué. Pero, por ejemplo, con los capitanes y eso sí que nos hemos ya escrito, hemos hablado por el grupo, y en el vestuario se ha comentado un poco que este partido es muy importante, que sabemos, los que estábamos el año pasado, sabemos la que liamos contra el Intercity y que no se puede volver a repetir. O sea que al final, que luego es un partido de fútbol y puede pasar cualquier cosa, claro. y si son superiores a ti, pues es fútbol y tenemos que intentar ser mejor equipo nosotros que ellos, y si lo somos, pues yo creo que si somos mejor equipo tendremos que ganar, porque el fútbol al final es muchas veces injusto, pero normalmente si tú eres mejor que el rival, acabas ganando. Entonces, sí se ha comentado ya que es un partido importante, que es un partido que no nos podemos relajar para nada, porque al final son buenos jugadores de fútbol. Sí. O sea, al final, es verdad que la temporada ha ido por otro camino, pero a mí en la jornada 3 que fuimos allí me pareció un muy buen equipo. O sea... y que tenían jugadores del año pasado, que el año pasado se salvaron también al final, pero tenían buenos jugadores. Este año al final está Escasi, nosotros lo sabemos que es un buen jugador, y Eugeni, que es otro gran jugador. O sea que al final, estando Eugeni, Escasi y pues, gente conocida de la categoría, no son un mal equipo. Y ahora, pues a partir de mañana empezaremos a verlo nosotros, a analizarlos, y estoy seguro que tendrán más cosas de lo que la clasificación dice. Cuando empieza la temporada era uno de los equipos que se supone que iban a estar. Tenía Luis Muñoz también, que es un capitán del Málaga, tal. Rodri Ríos, que estaba. Sí, luego había no me sale el nombre, pero un chico que estaba en el Recre el año pasado, que era también muy buen jugador. Luis Alcaldes. Es buen jugador ese, sí. Primer partido que juegan contra el Murcia, ¿de acuerdo? Sí, que gana con un gol de Eugeni, que Gachaniga... Que mete también Rodri Ríos, vaya la afición del Murcia y tal. Y dices, hostia, van a ganar el Murcia y tal. Bueno, yo creo que también iría muy en función de lo que pase en Murcia, porque al final... Bueno, si ganan, ellos creen que están enganchados. Claro. Y si pierden, a lo mejor vienen, además, habiendo jugado miércoles, que quieras. Correcto. No, si vienes de perder en casa contra el Europa, pierdes en Murcia, pues. Pero al final, si ganan, van a venir con. Sí. Claro. Yo supongo que harán un viaje, no sé, si irán en autobús, irán en avión de Málaga a Alicante, no sé cómo irá, pero bueno, viajar entre semana, volver al día siguiente, luego venir para Ibiza, con una derrota es complicado. Y que tienes que ganar, joder. Si sí. Está, que no, ¿sabes? Aunque no jugaran. El año pasado vinieron aquí el primer partido de Gémez y estaban en playoff, estaban quintos. Sí, pero es un equipo hecho por presupuesto y por supuestamente por jugadores. Tienen allí firmado un pedazo de campo y tal, pero... Luego veremos a ver lo que pasa, es lo que dice. Al final es fútbol y no te sale nada, y a ellos les salen
lo que sea, una expulsión o cualquier historia Sí. y te cambia la Bueno, película. pasó también el año pasado con Intercity, que es la expulsión de Correcto. Monju y tal. Sí, sí, es verdad. Pero Sí. bueno, vamos a ver. Bueno, Yo creo que habrá buena entrada, se hace buen tiempo, Sí. veremos a ver. no sé La si gente daban tiene lluvia, ganas. Bueno, Cuidado, luego pero cambia un sí, montón cambia, de aquí sí, al sí. domingo, pero El viento gente- se lo lleva, o lo Sí, 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 trae. sí, sí. yo creo que la gente se animará, la gente ve la Sí. cosa ahora, aquí es lo que hablamos. Ven a los resultados y ahora sabes que vas a Mises y ves cosas. Ves buenas jugadas, ven buenos jugadores, los jugadores están bien, goles, el equipo gana. Esperemos no tener que ver mucho a Ramón, que sea un espectador. Esperemos. Yo si queréis... Sí, que sea un espectador. Y bueno, Ojo, Es casi que también. Casi tiró alguno el año pasado que lo Sí. falló, de hecho. Sí, sí. Eugeni, es verdad, lo falló con el Ceuta el último día. Sí, sí. Que vaya, iba 5-0, pero bueno. Bueno, pues venga, un resultado. A Ramón no, que luego los resultados de los jugadores los hagan en el vestuario rival. 3-0. 3-0, ¿vale? ¿Goles? 0. De los de siempre, Fran Castillo y Davo. Fran Castillo, si no se enfada, si no lo digo se enfada. Fran Castillo y Max. Ojo, mira, me ha gustado esa. Yo 3-1. Lo siento. Será un gol a la escuadra que no puedes hacer nada. Izan y Fran Castillo. Yo voy a seguir la racha del 2-0 en casa. Bueno, El otro día fue 1, pero. Bueno. Davo y el lateral izquierdo que juega. Arnau. 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 El que Arnau. el- Sí, igual porque San José juega a Albert- Kembo, San José ¿sabes? Albert o De repente. Arnau, Yo, o- mientras no meta Fran... que no hay que aguantarlo. Bueno, hay que aguantarlo, en ¿no? Ahí, Instagram. encima de cabeza y tal. Bueno. Sí, sí, tremendo, tremendo. Bueno, muy bien, pues nada, vamos a ir cerrando agradeciendo a Ramón que haya estado aquí con nosotros, por supuesto al Departamento de Prensa y Comunicación del Ibiza. Y una última pregunta que solemos hacer, ¿no? a los jugadores, creo que cuál ha sido o cuál era tu ídolo de vale, la es que te iba a infancia, decir, ¿no? vamos a hablar O de la infancia o de la actualidad, ¿no? Yo lo que le Sobre quería- todo de porteros, sí, ¿no? ¿Cómo lo ves tú a nivel? Su ídolo, So- ¿quién se fijaba de pequeño? Claro. Y en la ahora si te actualidad. fijas en alguno de primera ref o segunda, ¿o cuál es el que más te gusta en general? Bueno, no me fijo ahora mismo en nadie. O sea, me fijo en todos, pero no tengo ningún referente de querer hacer las cosas como él. Pero de pequeño pues me encantaba Iker Casillas. También es verdad que yo, siendo del 99, pues con 10, Claro. 11 años, pues he vivido Claro, en su prime. he vivido la Mundial. selección española. Sí, cuando Sí, no, el pero eso mundial no que me- claro, pero eso eso no me era pilló, un eso. bebé. ¿No juega Casillas? Sí, Casillas, sí, sí. para Pero creo que es penaltis. el 98, me parece, ¿no? Sí. Ahí te pilla cuando. Claro, cuando la nace, generación cuando nace, sub- claro. Casillas, Sí, 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 pero no, que yo vi la generación de España esta del 2008, 2010, Claro, sí, 2012 como un niño. era eso, y, ¿no? Sí, sí. y luego pues Casillas era un pepino. Hombre, y tanto. Y ahora pues es verdad que para mí el más diferencial ahora mismo es Courtois. O sea, en el sentido de que hace parecer muy fácil todo lo que hace y realmente es muy difícil. O sea, paradas que alguno tendría que hacer la mejor parada de su vida, Courtois lo hace como, bueno, una parada más. Y ya lo peor de todo es que yo veo que se ha medio normalizado que haga ese tipo de paradas tan sencillas. Y yo te quiero hacer una pregunta que me ha venido ahora cuando has dicho lo de Iker Casillas, y muy rápida porque eso nos vamos sin tiempo. Hay un debate entre el aficionado y la prensa, que tú y yo lo hablamos mucho también, con la selección española y Unai Simón. Es decir, Unai Simón es el campeón de la Eurocopa hace 2 años con España, pero da la sensación que ahora comienza a haber porteros con un nivel más grande que el de Unai Simón. Porque están haciendo méritos. David Raya en el Arsenal, sobre todo, Joan García en el Barça, incluso alguno te puede decir hasta Remiro en la Real. Desde que ha vuelto el entrenador. Pero algunos aficionados dicen, hay que mantener el bloque. Y otros te dicen, no, mira, pongo el ejemplo. La Eurocopa de 2008 la gana España con Marcos Sena de titular, pero es que 2 años después te aparece Busquets y se lo come. ¿Tú cómo lo ves de cara al Mundial que va a empezar dentro de 3-4 meses? ¿Mantendrías a Unai Simón? ¿Cambiarías? Ojo que este programa lo ve Luis de la Fuente ahora mismo, cuando se publique. Y esta decisión es muy importante. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que tendría que poner a Ramón Juan, pero... Vale, Nah, listo. no. Pero no, a ver, es complicado, ¿eh? Y yo creo que va a jugar Unai Simón, creo. Porque si
¿Eh? Él no ha fallado. Claro, y en la selección ha estado bien, ha dado nivel y de hecho en la clasificación al Mundial creo que le han metido 2 goles y fue el último partido, o 3 goles en total. Creo que su rendimiento con la selección es bueno. Y luego, ¿cómo justificas cambiarlo y por qué lo cambias? O sea, porque a lo mejor el que más nivel está dando es David Raya, pero como juega en la Premier no lo vemos tanto. Y vemos al del Barça, que es Joan García, que también está haciendo un año de locos. Pero claro, tú cambias a Unai Simón, ¿por quién? Por Joan García. Y si metes a Joan García dices, joder, no, es que David Raya está mejor. Y yo creo que ahí es algo que creo que no va a tocar. Decisión salomónica, ¿no? Ahí, Sí. Carlos Steam, Joan García. Bueno, Yo le veo Team David Raya, ¿eh? A ver, el tema es lo que pasa es que al final el portero quizá, si vas a cambiar a un Pedri o un medio centro, es más jodido, porque al final es más la columna del equipo. El portero al final, a ver, poner a Joan García en la selección con jugadores del Barça en defensa, con Cubarsí y tal, pues seguramente lo va a hacer bien desde el minuto 1. Pero sí que es verdad que es complicado porque Unai Simón con la selección no ha fallado. ¿Y con qué motivo lo cambias? ¿Va a mejorar lo que ya tienes? Es que ese es el tema. ¿Y por quién? Porque al final Claro, porque David Raya está siendo... David Raya está haciendo un temporadón brutal. Sí, seguramente ahora mismo sea el portero más en forma del Seguro. mundo. el líder en la Courtois. Premier y en la Champions. Sí. No es fácil, no es fácil. Bueno, Yo creo que va a jugar Unai Simón y a partir de que acabe el Mundial, Joan García va a ser el 1. Y ya va a haber el cambio generacional pero al final tampoco... También pensando un poco en futuro, que Joan García está, yo creo que es relativamente claro que va a ser el portero de la selección. una década, por lo menos. Eso es. Entonces, yo creo que no quieren tampoco que pase como con De Gea, que también parecía que iba a ser para una década. Como quemarlo, ¿no? Sí. Y lo quemaron muy rápido porque a lo mejor no era el momento o no estaba del todo preparado. Interesante. Yo estoy 100% con él y que presentarte en un mundial de repente. Sin haber debutado con España. Claro, si no has debutado y cambia, me parece una presión. Ya tienes un melón en el vestuario para empezar en el mundial innecesario. Más allá de que la prensa quiera que... No, y luego vas a tener a media España Sí. en contra tuya Bueno. porque el Madrid va a estar en contra de que juegue Joan García. Pero acordaos que ganamos un mundial con debate. Madridismo sociológico. Pero es que había el mundial de Sudáfrica, nos acordamos, había debate de Casillas o Valdés. Y había run aquel, y luego es verdad que Casillas pues tuvo un gran mundial y tal, sobre todo en las eliminatorias, ¿no? Pero bueno. De hecho, se decía que el mundial de 2014 iba a jugar Víctor Valdés. Lo que pasa es que se rompe el cruzado, ¿no? y acaba jugando Casillas, pero se decía que de hecho ya estaban alternando titularidades con la selección Valdés y Casillas. Y Casillas creo que ese año es el que está medio lesionado, luego llega Diego López. Sí, que juegan en Champions 1 y en Liga otro, es verdad. Sí. Bueno, pero aquí está la opinión de Ramón Juan, que tendrá muy en cuenta Luis de la Fuente cuando nos vea. Seguro que sí. He dicho Ramón Juan, ¿eh? Sí, es verdad. Si lo tiene muy en cuenta. Verdad, sí. Bueno, pues familia Celeste, muchísimas gracias como siempre por vuestro apoyo, por seguirnos estos 6 años y 250 programas, y como decíamos, muchas gracias al club y a Ramón Juan por estar aquí con nosotros, y nada, a ver si se hacen habituales estas tertulias aquí en el estudio, primero con Fran, ahora con Ramón, y sobre todo un último mensaje a la afición de cara a estos últimos 11 partidos que quedan, que esperemos que sean más con el playoff. Pues nada, que estén con nosotros, que nosotros vamos a intentar pegar el último sprint, el arreón, y que si vamos todos juntos, que creo que va a ser más fácil y creo que podemos conseguir algo bonito. Pues ahí queda dicho. Muchas gracias, Carlos, Alex. ¿Queréis comentar alguna cosita más? ¿No? Es un placer. Listo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, crack.